Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Bien, noches, doctor. doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, estamos con problemas técnicos con el otro enlace, pero bueno, hemos podido solucionarlo por este lado. No hemos tenido respuesta de la universidad, así que vamos a iniciar con el Zoom. Creo que nadie está teniendo dificultades, están ingresando normalmente. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Qué bueno. Gracias, Luz. Bueno, señores maestrantes, esta es la última sesión. Es la última sesión ya de retroalimentación y de complementación. El foro ha sido realmente y es algo muy complicado, debo decirles. Hemos tratado de complementar lo que habíamos trabajado en las anteriores clases con la parte de opinión, pero ustedes verán estar viendo más de 60 maestrantes con las opiniones que se tienen, se llega a tener más de 180 expresiones, entonces se ha vuelto un poco complejo. De ahí que hay que considerar al momento de poder desarrollar alguna otra estrategia a nivel de educación virtual con estas cantidades, es complicado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente el día de hoy. Nos vamos a abocar solamente en las estrategias pedagógicas, las características, los pasos a poder desarrollar, y con esto nosotros vamos a ir cerrando nuestra etapa del módulo, que es la última semana. Lo que vamos a hacer es una acción bastante práctica. De hecho, lo habíamos analizado si es que podríamos trabajar algún ejemplo de una propuesta, alguna dinámica o algo, pero las cantidades no nos permiten y eso nos dificulta posteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es todo lo que vamos a avanzar en relación a las diapositivas, la vamos a llevar a una etapa de evaluación final, ya que con esa estaríamos ya concluyendo todo el proceso. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? A ver, está Gilbert con nosotros, Humberto, Efraín. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué opinas, Víctor? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo en tener esa última evaluación sobre lo que vamos a avanzar el día de hoy? Sí, doctor. Está bien. Bueno, Ruth. De Entonces, acuerdo, doctor. perfecto, Wilfredo, Eduardo está con nosotros. Ya siguen ingresando la mayoría. Entonces nos vamos a ir a la presentación. Como siempre, les voy a pedir que ustedes me puedan confirmar la imagen para que podamos iniciar. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? sí, se ve la imagen, doctor. Perfecto. A ver un momentito, vamos a confirmar nuestra situación acá. Sí, lo estamos grabando todo. Ahora sí. Entonces, miren, las anteriores actividades que hemos ido teniendo nosotros hemos analizado mucho sobre estas nuevas concepciones de poder desarrollar estrategias pedagógicas. Y justo ha sido este tema un tema de análisis el fin de semana, porque ustedes se van a ir encontrando diferentes posiciones y puntos de vista de lo que vaya a ser una estrategia. Y hay que saber diferenciar una estrategia de una técnica, una táctica y un método. Si nosotros estamos queriendo hacer un procedimiento de estrategias didácticas, quiere decir que son los lineamientos para poder desarrollar un proceso. Una técnica, un método, un procedimiento mucho más específico es diferente. Ahí ya podemos desarrollar nosotros un manual de procedimientos, por ejemplo. Si nosotros trabajamos la aplicación de técnicas determinadas, ahí sí van a poder encontrar etapas.
Van a poder encontrar cómo poder iniciar la etapa diagnóstica, cómo desarrollar la etapa problemática, de la conformación de grupos, cómo trabajar la parte de evaluación, tiempos. El manejo de estos conceptos es muy importante al momento de que ustedes vayan a concebir también las estrategias. Y esto va a ser parte de su permanente análisis. Una estrategia es el conjunto de métodos, técnicas, herramientas que se puedan aplicar, pero no son recetas determinadas. Son orientaciones que podemos seguir nosotros. Por eso habíamos hablado al inicio de este módulo que las condiciones creativas y las condiciones de capacidades del docente a partir de sus propios intereses, pero principalmente desde esta biopraxis que habíamos hablado nosotros, que identificar nuestras propias reflexiones, nuestras propias características como docentes, es importante. Pero también es muy importante por hoy, ahora, llevar a escenarios de metacognición de los estudiantes. Recalcando, esto es analizar o llevar a los estudiantes a que ellos se puedan conocer a sí mismos y que puedan definir la mejor manera de sus estrategias para llevar adelante una actividad académica. Entonces, no es solamente ya responsabilidad de cada estudiante de que vaya conociendo sus propias cualidades de adquirir un conocimiento, sino que el docente tiene que ir motivando estos procedimientos para que el estudiante también pueda ir conociéndose progresivamente. Ya no es algo separado, no es algo que podamos decir, tú ya te debes conocer y tú ya sabes cómo vas a tener tu proceso de aprendizaje, sino que ahora las nuevas pedagogías te dicen, las estrategias nos deben llevar a nosotros a promover el autoconocimiento de los estudiantes, cómo ellos aprenden mejor, pero el docente también cómo puede enseñar mejor a partir de las características de este grupo de estudiantes. Es realmente un reto, es cierto, pero va en esta nueva forma de poder desarrollar procesos de educación superior. Entonces, tenemos nosotros esto, que es la semana final. En esta semana final abarcamos las estrategias productoras del aprendizaje y en la etapa de concreción. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hablar inicialmente, del aprendizaje. A ver, aquí hay más personas que se están uniendo al grupo. En el aprendizaje, esas estrategias se emplean antes de una información, antes de aprender algo. Es el de poder activar los conocimientos previos. Entonces, algo que nosotros podemos y debemos hacer siempre al inicio es, uno, una recapitulación de lo que se ha trabajado, hasta dónde nosotros hemos podido avanzar ciertas temáticas. El segundo es llevar a un análisis de cada uno de los diplomantes, maestrantes, en este caso los que están con grado, de los universitarios, de qué es lo que conocen sobre el tema, pero cuál es la relación que tienen a partir de experiencias anteriores sobre la temática. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esto? Las actividades, una actividad focal introductoria, por ejemplo. Esta actividad focal introductoria, miren, hemos escogido acá este dibujo que es un poco de sorpresa. ¿Qué característica tiene entrar a un proceso de introducción de un contenido? Tiene la siguiente, que debe presentar situaciones sorprendentes, incongruentes, algo que vaya a plantear lo que usualmente una persona conoce sobre alguna temática determinada, pero remover esos conocimientos, remover esos modos de pensamiento. Algo que pueda generar algo de discusión. Podemos valernos también de algunas noticias, algo que está sucediendo en el entorno, algo que sea discrepante con los conocimientos previos. Entonces les estamos moviendo de algo que es netamente tradicional en una esfera social con un contenido determinado. Esta es la etapa introductoria, una actividad focal. Focal quiere decir algo específico del momento. Se sugiere que esta sea breve, que sea rápida, que no genere todavía discusión, pero que sí motive a una expectativa de lo que está sucediendo. El siguiente punto recién entra en una discusión, pero esta tiene que ser una discusión guiada. Hemos escogido esa imagen en la cual tenemos dos puntos de vista diferentes
pero ahí hay un mediador. El mediador que va a buscar un equilibrio un equilibrio de opiniones, de oportunidades, pero que no se lleguen a discusiones masivas. Estas discusiones deben tener primero un objetivo muy claro. ¿Cuál es el análisis que está queriendo llevar en función al contenido? Se debe tener una parte introductoria, pero esta parte introductoria, aparte de considerar la temática como tal, debe considerar una etapa de animación, de motivación hacia los estudiantes, universitarios, diplomados, maestrantes, de qué son los puntos que se van a tocar. Hace un rato les decíamos, vamos a nosotros a tener el objetivo directo de abarcar específicamente ahora de lo que son estrategias pedagógicas, pero desde un punto de vista orientativo, no como recetas o manuales específicas que se tengan que trabajar. Durante la discusión se elaboran preguntas abiertas. Es importante tener estas preguntas abiertas para poder recabar mayor información, pero principalmente a nivel motivacional. Si hacemos preguntas cerradas, esas preguntas cerradas de si les parece, no les parece, o cuánto de grado de interés puede tener, hay cosas que te pueden cerrar. Pero si haces preguntas abiertas, reflexivas, de cuál es la relación de este contenido con lo que ustedes conocen, o dónde habían visto ya más antes, o apertura en el Internet en este momento en el Google y busquen ese término. Son preguntas que podemos ampliarlas para motivar la participación. Se maneja la discusión con un diálogo informal en clima de respeto y apertura. Esto es lo importante. El que esté en un espacio de respeto y en un espacio de poder desarrollar diferentes opiniones es importante. Porque si nosotros cerramos muchísimo, vamos a tener un sesgo, vamos a tener una poca participación. O si es que nosotros trabajamos no en un escenario de diálogo, el escenario de diálogo quiere decir que no hay preguntas o no hay respuestas positivas o afirmativas, ni tampoco negativas. No hay buenas ni malas, sino son impresiones de aproximación. Hay que promover que ellos mismos se formulen preguntas. Algunas veces no lo hacen, pero ¿cómo se puede desarrollar esto en el aula? Si nosotros emitimos una consulta o les decimos qué consulta tienen, un grupo de un grupo de determinado grupo nos puede hacer una consulta a nosotros. Y esa consulta la podemos nosotros desviar para que el otro grupo pueda contestar. Entonces vamos a buscar ya unas consultas de ellos y que se puedan responder entre los mismos grupos también. Esta es una característica con los diálogos guiados. Las discusiones cortas. A ver, tenemos por ahí unos micrófonos abiertos. Luis Trujillo, por favor, si pueden ir cerrando sus micrófonos. Ya, ahora sí. Las discusiones deben ser cortas, evitando la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos un tema determinado, algunas opiniones van a tomar en cuenta diferentes tipos de contenidos. Esa es la dispersión. Si es que se habla demasiado, si se salta a otras temáticas, si se consideran otro tipo de ejemplos, ya se va a dispersar el contenido de trabajo en cuestión que estamos teniendo. Para eso es el guía, es la guía, de volver de nuevo a encaminar las opiniones hacia un tema determinado. Debemos ir conduciendo progresivamente. Y por último, dar un cierre a la discusión haciendo un resumen. En este tema de las discusiones no siempre vamos a llegar a conclusiones determinantes. No es muy positivo. En educación superior ya no. Esta es la conclusión final, esta es la definición. No es el objetivo en educación superior. El objetivo final llega a ser, las conclusiones son los resúmenes de las opiniones que se han dado. Podemos ver puntos de concordancia, puntos de relacionamiento que puede haber entre las opiniones que se tienen, pero no a nivel de conclusiones finales, sino a nivel de resúmenes finales. Ahí van cerrando las discusiones. El siguiente, que son actividades generadoras de información previa.
Las actividades degeneradoras de la información previa pueden ser utilizadas anotando progresivamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, como dicen acá, en una parte introductoria, anotar las ideas centrales que cada estudiante va teniendo. Puedes ir anotando de manera secuencial, puedes ir haciendo un mapa conceptual, eso ya va a requerir mucha mayor destreza, habilidad y un conocimiento más bueno, muy profundo del tema, aunque no se requiere tanto especializado, ¿no? Pero sí de poder ir identificando cuáles son las opiniones centrales. Se destaca la información pertinente. Aquí hay un punto, no debemos perderlo de vista. En educación superior no es bueno mencionar esto está mal, esto no tienes, esto careces. La parte motivacional en educación superior, bueno, y que debería ser parte en todos los niveles, es muy importante. El no se tiene, el se carece, te falta, son palabras que van a desmotivar al estudiante y que no tienen que estar como parte del léxico de los docentes de educación superior. Debemos destacar los aspectos pertinentes, los que están positivos. Podemos dejar de lado los que no son los que no creemos que forman parte de la discusión y del análisis, pero minimizarlos, no desecharlos de manera negativa totalmente, porque esto tiene una incidencia muy fuerte hacia la motivación del estudiante. Se recuperan ideas y se promueven una breve discusión relacionando con la información nueva a aprender. Las sesiones hay que terminarlas en lo, en lo posible, animando a los estudiantes a conocer sobre el tema con mayor profundidad. ¿Cómo podemos hacer esto? No podemos analizar no podemos analizar muchos temas, demasiados puntos de vista, pero ya nos podemos valer de la tecnología. Podemos encontrar 2 o 3 enlaces ya previos a esto, no para hacer como parte del trabajo como tal de toda la información, sino al final. Visiten estos 2 enlaces y vean sobre puntos determinados, conceptos determinados. O pueden ver incluso 2 opiniones en 2 décadas diferentes. Podemos ver una opinión de la década de los 80, podemos ver una opinión en los últimos 10 años, pero así dejamos la información abierta. Estas actividades generadoras del aprendizajes previos, entonces, tienen esa relación. ¿Qué es lo que saben los estudiantes, pero cómo vamos confrontando con los nuevos conocimientos? El enunciado de objetivos o intenciones. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a querer nosotros desarrollar como un contenido determinado. ¿Qué características tiene? Revisar y reformular los objetivos. Tenemos un objetivo para la clase. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hoy día nosotros solamente estrategias pedagógicas. Pueden formular un objetivo ustedes, una competencia que se va a desarrollar en 2 o 3 sesiones y hacen partícipes ustedes a los estudiantes, a los universitarios, participantes, si es que esa consigna de todo el trabajo que vamos a hacer están de acuerdo o no están de acuerdo. Podríamos analizar los límites, hasta dónde se puede llegar, pero siempre y cuando que no haya una modificación completa de toda la planificación que están desarrollando, sino simplemente que ellos interioricen cuál va a ser el proceso que se va a realizar. Se pueden llegar a acuerdos, principalmente. El para qué o por qué de ese aprendizaje, a qué va a contribuir en su perfil profesional y de egreso. Acordar con el grupo los objetivos definitivos. ¿Están de acuerdo con esto? Muy bien, pero podemos modificar en tiempos, en contenidos. Esos contenidos no son muy necesarios, ya los hemos visto en anteriores semestres, profundizaremos entonces en estos otros. Son acuerdos para que tanto el docente como los estudiantes sepan muy bien hasta dónde van a llegar y sobre lo que les va a evaluar. Nosotros veíamos hace un momento eso, ¿verdad? Les decíamos, vamos a ver estrategias pedagógicas, es la última etapa, el foro como no ha dado buen resultado, pero la evaluación final la vamos a desarrollar solo de lo que vayamos a avanzar el día de hoy. Y en base a las diapositivas que estamos trabajando el día de hoy. Y vamos a cesar el proceso.
Estamos haciendo un acuerdo, estamos haciendo un diálogo y estamos entablando un espacio de concertación. Interacción con la realidad. Por hoy ya tenemos nosotros para esta interacción de la realidad diferentes herramientas. Acá tenemos un dibujo que es un simulador. Claro que eso está un poco ya alejado de lo que tenemos nosotros, pero ¿qué es lo que representa? La interacción con la realidad es cómo nosotros podemos generar espacios de análisis en lo que está sucediendo, en lo que está pasando en nuestro entorno. Para eso podemos valernos de la información que tenemos a nivel nacional, de las noticias, internet, radio, televisión, pero generamos nosotros un análisis de un evento que está teniendo en nuestro inmediato próximo y que es de conocimiento de todos. Y en función a eso, ¿qué se hace? Que sea en la realidad o mediante simulaciones y exploraciones. Este tipo de herramientas es muy interesante porque tiene mucha relación con este anterior. El anterior que nos dice enunciado de objetivos o intenciones nos habla, por ejemplo, del por qué y para qué de un aprendizaje. Va a tener mucha relación con este otro de interacción con la realidad. Ahí vamos a mencionar de todos los contenidos que se están desarrollando, pueden ser posibles de aplicación en el entorno circundante donde se está trabajando. Y nos estamos pegando también a una teoría del aprendizaje, que nos dicen que una educación o de un contenido significativo es más perdurable. Estamos con todo ese postulado de Vygotsky, estamos trabajando la zona de desarrollo próximo también, porque van a hacer un análisis de hasta dónde puede llegar el estudiante, dónde puede llegar el universitario y hasta dónde más puede llegar con el apoyo de sus compañeros y con el docente. Estas son entonces las etapas de concreción que podemos tener de estas 5 acciones de cómo relacionar los contenidos al inicio, motivar los conocimientos previos, hacer acuerdos sobre un proceso educativo y aproximarnos hacia la realidad. Opiniones hasta este punto. Reacciones. ¿Qué opinas, Blanca? Blanca Reinaga está con nosotros. ¿Es posible realizar estas actividades en un proceso de educación superior? ¿Encontrarías algunas limitaciones? También está Alicia. O Luis. Doctor, ¿puedo opinar? Claro que sí, Karen, te escuchamos. Buenas noches. Yo considero que sí, todas estas actividades pienso que son importantes para poder ingresar a dictar alguna asignatura, para hacer conocer también a los estudiantes y a través de estas actividades también conocer a los estudiantes sus necesidades y sus problemas también, ¿no? Inclusive, pienso yo que también podemos ver algunas debilidades que tengan los estudiantes y de esa manera también poder reforzar quizás para que puedan entender mejor la asignatura que vamos a impartir durante esta gestión. Sí, es cierto, Karen. Ahora los procesos de educación no solamente van a ir a la acumulación de los contenidos y el desarrollar una currícula con los contenidos que se están preveyendo, sino de ir conociendo gradualmente a los estudiantes para saber cómo podemos llegar de manera más efectiva a ellos a un proceso de aprendizaje conjunto. Y estas actividades van a poder, ustedes van a percibirlas que no son solamente ya de planificación de avance de contenido y de avance de contenido, sino permanentemente van motivando a la participación, diálogo, concertación y conversación con los estudiantes. Tiene esa otra característica, tiene esas otras cualidades que ya son más inclusivas. Gilbert,
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Un tanto resfriado, pero mucho frío en la región del norte Potosí, te cuento. Ha Bueno, nevado, ¿no? Ha sí, nevado. ha nevado mucho en la región, en el altiplano específicamente. Y además acá tenemos la fiesta del 15 de agosto, la fiesta patronal. Ah, No, pues, seguramente va a escuchar de fondo todavía las bandas, todo ello. Sin qué embargo, bueno. y me agrada verlo, doctor. Y bueno, Qué bueno, Gil. eh, a ver, en referencia a estas estrategias de aprendizaje, me parecen muy importantes, muy interesantes, tomando en cuenta que haces partícipe en no solamente de forma de educador que está aprendiendo, sino una forma de educación horizontal, ¿no? No vertical, la clásica vertical que solamente el docente decía una cosa y se cumplía en el aula, ¿no? Pero acá lo que se ve es que hay una discusión, hay una motivación generadora de la que se puede concentrar, pero también entiendo que existe, por ejemplo, estos acuerdos que me parecen muy importantes. Pero también todo esto, englobando en todo ello, llegar a una realidad casi concreta. Podríamos ir viendo tal vez estos temas de la acción, la reacción, y también nuevamente al análisis y todos estos detalles, doctor. Me parece muy interesante. A mí, yo por lo menos lo veo muy positivo, pero lo que sí me queda un poco es tal vez la práctica, doctor. Eso no me ha quedado muy concreto. Si bien empezamos a hacer un análisis, las actividades, los objetivos, en este caso, los acuerdos, este tema de la interacción, de la realidad, esto ya es la práctica, doctor, en palabras sencillas. Sí, sí, Gilbert, mira, esta parte que estamos, bueno, todo lo que estamos conversando el día de hoy, que tiene que ver desde la etapa introductoria, la etapa de discusión, información previa, los objetivos que tienen, la interacción de la realidad, ya es la etapa de puesta en práctica de todo el desarrollo pedagógico. Algo que no podemos olvidarnos nosotros es que esta parte metodológica de interacción y de estrategias de aprendizaje siempre va a estar pegado a los componentes didácticos, a los pedagógicos. Siempre van a encontrar ustedes en un componente didáctico los objetivos, los contenidos, métodos, medios, formas de organización y evaluación. Y estos puntos que estamos trabajando tienen que ir gradualmente, ir trabajando en cada uno de ellos, ir permeándolos, ir trabajando cada una de sus etapas. Son recomendaciones de cómo podemos ir trabajando contenidos determinados. Estos 5 podríamos decir que son permanentemente en todo proceso de educación que podamos desarrollar. Más adelante ya vamos a ir viendo otro tipo de herramientas, también, bueno, otro tipo de procedimientos que van a ir puntualmente a la etapa de desarrollo, por ejemplo, otros van a ir a la etapa de conversación, otros de grupos también, que los vamos a trabajar posteriormente. Pero estos 5 tienen que trabajarlos continuamente, en todo proceso, sean diferentes los contenidos que vayan a trabajar, pero tiene que haber una parte introductoria, una etapa de discusión guiada, es permanentemente esto, ver los conocimientos previos para poder motivar también conocimientos nuevos, los acuerdos de los objetivos tienen que ser esas en las etapas iniciales y relacionar continuamente los contenidos con la realidad, con lo que tenemos cerca. Bueno, eso Gilbert, Luis lo teníamos hace un momento también con la mano levantada. Luis Trujillo, le daremos oportunidad a Luis, por favor. Sí, buenas noches, colegas, buenas noches, doctor. Sí, justamente esa también era un poco mi curiosidad, ese pequeño enfoque que acaba de dar un pequeño resumen. Y sobre todo más me ha llamado la atención en la enunciación de los objetivos o interacciones. A veces cuando impartimos un tema, eh, a veces hablar y explicarles no solo es suficiente. Esta interacción con los estudiantes, hacer un pequeño paréntesis, preguntar preguntas exactas, por ejemplo, si estamos avanzando un tema, el para qué o por qué de que debemos aprender para que el mismo estudiante se sienta ese rato motivado y siga tomando la debida atención para concluir, por decir, un avance de un tema.
Sí era lo que más me llamaba la atención, doctor, y realmente muy, muy importante todo lo que está diciendo y yo también estaba con lo mismo, que nos den un pequeño resumen de lo que acaba de hacer, doctor, gracias. Perfecto, Luis. Gracias, Luis, Gilbert, Karen, por esas intervenciones. Ahora, pasaremos al siguiente. ¿Qué es lo que más vamos a ver el día de hoy? Estrategias de solución de problemas. Han debido escuchar ustedes de manera constante todo lo referente a las EBPs, educación basada en problemas. Habíamos hecho algún adelanto de todo este tipo de enfoques, pero ya es un proceso continuo. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una educación basada en competencias, las EBCs, que se denominan de esa manera y que están muy pegadas a todo el paradigma de complejidad y están pegadas a todo ese postulado que promovió Edgar Morin, que está de cerca a Sergio Tobón y que se desplaza y se lleva concretando con la educación basada en competencias. Y la educación basada en competencias tiene mucha relación con las estrategias de solución de problemas. Y esa tiene esta siguiente representación o estas características que las debemos ir promoviendo también nosotros. Uno, que son situaciones problemáticas o problematizantes que requieren una solución. Estas temáticas las debemos encontrar nosotros en función al anterior enunciado. Recuerda, hemos dicho, hay que buscar nosotros una acción, un contenido que esté muy pegada a nuestra realidad. Y esto va a tener mucha relación con los problemas. Si nosotros queremos mencionar bien que un contenido tiene una relación significativa al diario, al cotidiano o al ejercicio profesional que posteriormente van a desarrollar, una buena manera de hacerlo es a través de estos problemas que se vayan a tener. Primero debes plantear situaciones de problemas. Se observa una situación en el contexto real o a partir del libro de texto que vayas a tener. Ilustraciones, gráficas, videos, lecturas, artículos, periódicos, programas de televisión. Miren, acá nos va dando una gama de herramientas que podemos utilizar nosotros para iniciar este proceso de análisis. Hasta acá. Ahora, una vez que podemos identificar la herramienta para nosotros empezar esto, el estudiante tiene que plantear la problemática o un número determinado de problemas, de acuerdo a un contenido de análisis que hayas podido desarrollar. Si le planteas una plana de resumen sobre una revista científica, él tendrá que decir cuáles son los problemas que cree que podemos trabajar. Si vas a plantear un video, ahora hay muchos videos como los hemos estado trabajando en sesiones anteriores, sobre hechos determinados de 4 o 5 minutos. También que ellos identifiquen los problemas en función de los contenidos que estamos trabajando. Otra variante es que el profesor plantee el problema a partir del libro. Entonces, no haces de manera inferencial. De manera inferencial quiere decir es que le planteas tú algo del escenario de la realidad y que el estudiante lo va abstrayendo. Y por el otro lado puede ser que viene el docente y ya tiene planteado el problema. Tenemos estos problemas nosotros y sobre esos vamos a trabajar a nivel de estos contenidos. Entonces pueden ser de ambas partes. Los recomendables que sean inferenciales y que se presentan en el programa escolar. Hay que estar siempre cerca de eso. El análisis de medios y razonamientos analógicos. La analogía es la capacidad que podemos tener de cómo nosotros realizar ejemplos comparativos sobre lo que estamos avanzando y cómo los podemos encontrar en otros espacios. ¿En qué consiste esto? En dividir el problema en subtemas o partes que faciliten la solución del problema total. Esto también ya tiene que ver mucho con el análisis. El análisis, habíamos dicho, es la diferenciación y la separación de contenidos determinados sobre un objetivo como tal. También se alienta a los estudiantes a ver el problema desde distintos puntos de vista. Esto es muy importante. Si estamos entrando a un diálogo, educación superior es un diálogo. Puede haber diferentes formas de solucionar algo. En espacios y educación exacta podríamos mencionar que no, tal vez en procedimientos, pero sí podemos analizar en las aplicaciones de ese tipo de información. Lo que se enfatiza más en los problemas que se generaron a partir de proyectos de aprendizaje o en colaboración
vía Internet. Esto es importante. Por hoy, los nuevos paradigmas sobre educación superior y también las nuevas funciones del docente tienen mucho que ver con la resolución de problemas, pero a partir de la aplicación de tecnologías. Es algo que se está empezando a cimentar, es algo que se está empezando a promover. Si tienes que tener ese espacio de análisis introspectivo como docente, en el cual digas, he avanzado esta unidad temática que la he desarrollado en 3 o 4 clases. En estas 3, 4 sesiones, ¿cuáles han sido las herramientas tecnológicas que he motivado? Si me falta alguna, entonces hay que informarse, hay que ver de qué manera podemos trabajar el acercamiento del estudiante hacia la tecnología. Un momentito, creo que nos hemos salido de la presentación. Ahora sí. Sí, me comparte de nuevo, me confirma que estamos en la presentación. Ilustración descriptiva. Sí, estamos en la Sí, presentación. doctor. Sí, se ve. Gracias. Gracias. Entonces, estas ilustraciones deben tener estas características. Deben ser de predominio sensorial visual. Si vamos a utilizar nosotros alguna imagen, debes de presentar esta imagen lo que estamos conversando. Lo que estábamos viendo hace un momento, por ejemplo, veíamos algo de asombro, hemos utilizado imágenes que están relacionadas al concepto. Hemos visto concertación, hemos visto que hay personas que están llegando a un acuerdo. Hemos visto diálogos guiados, 2 personas que están conversando y alguien que está mediando. Esas ilustraciones ayudan a eso, a tener una mejor comprensión del contenido. Les apuesto que ustedes al momento que ya vayan a trabajar esto que estamos avanzando, se les va a quedar esto, una solución, un problema en base a información, alguien que está desarrollando eso. Se van a acordar no tanto de los contenidos anteriores, por ejemplo, de esto, se van a acordar de estas imágenes. ¿Qué dicen? ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Qué opinan, señores maestrantes? Esto nos llama la atención. Estas imágenes. Y a partir de estas imágenes es que nuestro cerebro recién va a ir construyendo, va a ir recordando la información que tenemos. ¿Qué opinas sobre esto, Richard? Richard y Luzco. Doctor, A ver, ¿a quién tenemos de nuevo? Luz. Luz, doctor, buenas noches. ¿Y por qué me pasa que llamamos a alguien pero nunca está? Vamos a llamar más solamente creo que con voluntariedad. Dinos, Luz, Doctor, te escuchamos. bueno, en la universidad nosotros llevábamos estrategias, o sea, de pedagogía y siempre lo visual quedaba en un 80 o 70% de la enseñanza, más que el oír. Entonces, por eso nos mostraban dibujos y siempre, como usted indica, se nos quedaba, doctor, los dibujos, las imágenes y luego recordábamos. Entonces, me parece una buena estrategia lo visual y luego el escuchar también, doctor. Esa es mi opinión. Perfecto, así es, Luz, es cierto. De manera inconsciente nosotros siempre recordamos más esas imágenes, porque nos llaman la atención los colores, la disposición de lo que estamos, la representación, las personas, los gestos. Eso nos ayuda a nosotros, es como un mecanismo de memotecnia, que es relacionar las imágenes con los contenidos. Entonces, esta otra herramienta de la ilustración descriptiva es buena para recordar, pero también para llevar a los estudiantes a realidades a las cuales no podemos llevarles. Videos, imágenes de otros lugares, de otras realidades. Ahora con la tecnología son mucho más fácil de poder realizarlas. Todos los contenidos deben tener ese
ese fuerte, ese fuerte contenido de imágenes y de videos. Preguntas intercaladas. A ver, ¿qué es lo que se refiere esto a las preguntas intercaladas? Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen como una intención facilitar el aprendizaje. Sin realizar consultas, nosotros no vamos a encontrar o no vamos a motivar la atención. Pero si preguntamos, el estudiante va a estar ahí permanentemente, ay, cualquier rato me puede tocar, en cualquier momento me va a consultar algo. Entonces vamos a ir obligando a que la atención vaya teniendo mayor énfasis. Pero si desarrollamos solamente un monólogo de toda nuestra clase, haciendo dar a conocer de que tenemos un conocimiento bastante profundo sobre la temática, eso se va a quedar como una habilidad solamente cimentada para el docente. Pero si vamos preguntando de lo que les parece, qué opinan, ese tipo de consultas va a ayudar a mantener la atención. El manejo del aula, el manejo de ver los sonidos. Si vas a preguntar a alguien que está adelante, vete tú atrás y pregunta desde atrás para que jales la atención de los que están hablando adelante hasta atrás. Si vas a preguntar al que está atrás, entonces vete adelante, así tienes un dominio de todo el escenario, de todo el aula. El que va a estar hablando atrás, le van a estar escuchando los de atrás y los de adelante van a mantener la atención porque tú estás presente en la parte de adelante del aula. Ese tipo de herramientas es positiva. En las preguntas, hay preguntas que favorecen el procesamiento superficial. Podemos decir no lo importante, lo complementario. Esto tiene la importancia para motivar recuerdos iniciales. Cuando hablamos de unas preguntas superficiales, no vamos a hacer una pregunta específica de cuántos elementos contiene la didáctica, cuáles son nuestros sentidos y cuál es el mejor porcentaje. Estamos ya haciendo preguntas específicas, pero estas preguntas superficiales nos ayudan a traer al recuerdo, a traer a lo que han pasado antes, en la cual todos pueden contestar. Esas preguntas superficiales entonces son para el inicio y para traer el recuerdo. Tenemos otras preguntas que favorecen el procesamiento profundo. Estas ya son para hacer inferencias de lo que puede suceder si no se soluciona o a causa de qué es lo que pasó, lo que tenemos ahora, esa relación causal. ¿Por qué pasó y qué puede suceder posteriormente? Las inferencias son habilidades que debemos motivar hacia las personas porque les ayuda a mantener o a generar un pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene relación entre los conceptos, entre la experiencia que tiene la persona y las proyecciones que puede haber hacia un futuro. Preguntas de retroalimentación correctiva. Ayudan a supervisar el avance gradual del aprendizaje. ¿Tiene relación con las anteriores? Si en la primera etapa hemos hablado de algunas consultas superficiales, ya hemos ido llegando a ciertos conceptos. En las de profundidad hemos ido trabajando ya algunos elementos que forman parte de un todo. Ya estamos yendo más profundidad y trabajando cuestiones inferenciales. Y las preguntas correctivas son las anteriores, que tienes que ir desarrollando gradualmente para volver al principio. ¿Qué es lo que hablábamos más antes? ¿En qué es lo que quedamos anteriormente? ¿Qué es lo que había dicho tal persona y que creíamos que era muy importante? ¿Se entienden este tipo de preguntas que se realizan? Ahora sí, ya no les digo sus nombres porque creo que con los voluntarios nos está yendo mucho mejor. Sí, doctor, se entiende. Es hacer recordar al estudiante, doctor, lo que hemos llevado en la clase anterior. Exactamente. Entonces tenemos preguntas superficiales, de profundidad y correctivas. ¿Sí? Sobre eso pueden ir trabajando sus estrategias de intervención cuando vayan haciendo consultas. A ver, ¿cuáles van a ser las superficiales de inicio? ¿Con cuáles voy a profundizar más mis contenidos? ¿Y cómo voy a sigue corrigiendo o retroalimentando con consultas previas a la conclusión de cada sesión que vayamos a tener?
Estrategias para organizar información nueva. Esto está orientado a proveen de una mejor organización global de la información nueva. Les proporciona una significación lógica y hacen más probable el aprendizaje significativo. Estas organizaciones de la información se la pueden desarrollar mediante resúmenes, por ejemplo, que no son otra cosa que estar viendo, es una versión breve de los contenidos y enfatizar los puntos más importantes, resúmenes, para que podamos ir organizando la información, que realicen resúmenes, que nos hagan un resumen de la clase anterior de manera verbal. Si ya queremos trabajarla nosotros a nivel de contenidos o querer dar un poco más énfasis, podemos trabajar. A ver, saque una hoja y póngame en cinco líneas, un párrafo, lo que hemos trabajado la anterior semana. Es una evaluación rápida de un resumen que se puede trabajar sobre contenidos que se están desarrollando. Pero también hay organizadores gráficos. Estas son representaciones visuales. Estos organizadores gráficos va a depender mucho de cada persona. Llegar a estos organizadores gráficos es lo más importante. Si podemos nosotros motivar a que el estudiante no solamente haga resúmenes, sino llegue a esquemas, mapas mentales, estamos llevando, como diría Bloom, a un nivel mucho más alto del aprendizaje. Porque el nivel más bajo del aprendizaje es el recordar. El nivel más elevado es la evaluación y la creación. Y si estás utilizando gráficos y esquemas, estás motivando a la creación. Un ejemplo para elaborar un mapa conceptual es este. A ver, tenemos acá que pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser partiendo a nivel de esférico, desde lo más importante a los componentes y las complementariedades. Pueden ser estratificados que vienen desde lo más, lo principal y los secundarios y de manera terciaria. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, una lista e inventario. A ver, van a tratar ustedes de hacer algún esquema y si agarran un libro, váyanse primero al índice. El índice va a estar muy claro, el que va a estar dividido por capítulos, unidades temáticas y contenidos específicos. Ahí hay una jerarquización ya de los contenidos que vas a encontrar en ese libro. Y a partir de esa jerarquización ya puedes hacerte un esquema para saber cuáles son sus componentes, lo principal, los conceptos, las partes y las complementariedades. Organizarlas estas de manera estructurada, jerárquica, muy positivo. Organizarlas de manera secuencial, horizontal, mucho mejor. Encuentras el listado primero, luego encuentras la parte central, como les decía hace un momento, los que son los de manera subordinada, cuáles son de manera escalonada de importancia. Identificamos el concepto nuclear, qué es lo principal, qué es lo que quiere decir. Vemos los nodos y sus relaciones, con cuáles son las que se van relacionando cada uno de los contenidos, y utilizamos algunos enlaces. Puede que algunas tengan una relación directa de un contenido sobre otro superior, pero también tienen una relación horizontal con otros contenidos, que tienen mucho que ver. Hace un momento les decíamos, cuando estábamos hablando sobre llegar a la realidad, y solo cuando hemos hablado sobre educación basada en problemas. Mira, tenía relación con los anteriores componentes que estaban continuamente trabajando. De elaborar el mapa. Una vez que has terminado tu mapa mental, posteriormente puedes tener un espacio de descanso y lo vuelves a ver. Ahí te vas a dar cuenta si todo lo que has anotado, lo que has trabajado, es realmente como tenía que ser o tiene que haber algún cambio. Es bueno también utilizar los softwares. Los, eh, los, los drives del Google te dan muy buenas, hay programas específicos que ya te plantean los mapas ya preelaborados. No necesariamente tan rígidos, los puedes cambiar también. Estos mapas mentales de organización de la información no solamente son para el tome de apuntes que pueden hacer los estudiantes. En los últimos espacios ya se han desarrollado tareas, trabajos. Desarrolla un mapa mental. Desarrolla un esquema sobre el último contenido.
Entonces, no son solamente estas herramientas para organizar el contenido y transmitirlos, sino son también para generarlos y como parte del aprendizaje que pueden tener estudiantes. Realicen trabajos de este tipo, realicen estas consignas, eh, den trabajo a los estudiantes para que puedan hacer este tipo de organizaciones. Resúmenes, haga un resumen. Del resumen que está desarrollando, haga un esquema. Son dos herramientas que puedes utilizar para que ambas se vayan a complementar. Así vas a tener una mayor certeza que de lo que se está queriendo crear, se está queriendo transmitir, tiene un mayor procesamiento mental en los estudiantes. ¿Por qué? Porque va a desarrollar dos herramientas. Va a ser un resumen y sobre ese resumen va a ser una graficación. Se van a dar cuenta, y si ustedes lo pueden hacer también mucho más antes, es que al momento de hacer el resumen puede que hayas considerado todos los elementos centrales. Pero cuando ese resumen lo llevas a un esquema, ahí vas a tener mayor certeza que en este resumen no has abordado todo lo que era importante, porque la esquematización te va a dar jerarquías, te va a dar relaciones, te va a dar elementos que componen algo. Las dos pueden ir de la mano, son positivas en la organización de la información. Ahora sí, a este punto, ¿hay alguna opinión? Doctor, buenas noches. Pedro Martínez. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, estos aspectos realmente son importantes, pero llevarlos de lo teórico a la práctica, pues ahí está el gran problema, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las preguntas intercaladas, hay que tener las habilidades, ¿no? En hacerlas, en formularlas, porque después, viéndolo desde el punto teórico, parece fácil, doctor y compañeros, pero en la práctica allí es, pues, como dice, ¿no? El problema. Generar e intercambiar las preguntas para ingresar a esa profundidad, evidentemente hay que tener las habilidades. Comenzar, evidentemente, es difícil, pero cuando ya se habitúa, ya es pues más sencillo y mucho más enriquecedor. Me encanta esta cuestión, por ejemplo, de los esquemas conceptuales. Yo tenía un docente, doctor, que todas sus clases eran exclusivamente con esquemas, ¿no? Y de ahí tal vez la afición mía de poder también hacer de una misma herramienta, porque realmente utilizarla, primero hay que saberla entender, luego hay que saberla utilizar y evidentemente ya se habitúa con el constante accionar habitual de cada uno. Esta cuestión yo la valoro bastante, pero muy pocos, digamos, estamos en esta situación. Traspasar de esos conocimientos al estudiante es realmente un desafío, ¿no? Yo recuerdo que algunos en el aula, otros no entendían, ¿no? No entendían porque tal vez otros docentes hacían un dictado o simplemente un data, ¿no? Cada quien, digamos, con sus propias herramientas. Entonces, algunas se desconcertaban, digamos, con estas exposiciones que para muchos es muy novedoso, pero cuando logras entender y comprender, magnífico. Un otro aspecto, doctor, usted ha manifestado y me parece muy importante empezar con la resolución de problemas, esas estrategias. Yo recuerdo que en la etapa de la formulación de la constituyente, escribir la nueva Carta Magna, era interesante ese periodo. Casi todos los docentes en derecho solíamos abordar distintos temas, pero para ir resolviendo el problema de cómo se iba construyendo nuestra Carta Magna. Cada uno de los docentes en el ámbito laboral, por ejemplo, sabíamos discutir, sabía ser más interactivo, más didáctico tal vez, ¿no? Porque se presentó un escenario tan interesante que era la elaboración de la Constitución Política del Estado. Entonces, esos problemas que se generaban, tratábamos de resolver en aula y cada quien con sus propias interpretaciones, con sus propias discusiones se aportaba. Entonces, para mí ha sido un periodo bastante productivo en ese aspecto, pero qué genial hubiese sido en todos los aspectos seguir esa misma lógica.
En el diario vivir hay varios problemas en el cual se puede problematizar e ingresar al aula para poder abordarlos y asimilarlos en el contexto. Pero lamentablemente no utilizamos estos recursos tal como precisamente se nos los está haciendo conocer. Yo supongo que de aquí, una vez que culmine este programa de educación superior, evidentemente todo esto hay que meterlo a la práctica por el bien de la educación boliviana. Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Bueno, siempre bien analítico, reflexivo, ¿no? Con las intervenciones que tiene. El primer elemento que rescato de ahí es que no es fácil. Es cierto, como dicen por ahí, con nuestra propia jerga cultural, ¿no? Otra cosa es con guitarra, dicen, que poder realmente ejecutarlo en la realidad. Sin embargo, para eso estamos acá. No vamos a tener tal vez una ejecución al 100% de todo lo que estamos haciendo, pero podemos ir gradualmente nosotros implementando en las casas superiores de estudio estos procedimientos. Y estos pequeños cambios nos van a llevar después de un tiempo a grandes cambios. Estoy seguro acá tenemos, bueno, por lo menos el 80% de docentes que son de la universidad, pero si es que podemos nosotros trabajar políticas de intervención institucional en las carreras, en las facultades, en la cual solamente poniendo, por ejemplo, que de todas las asignaturas, una evaluación intermedia sea realizar un resumen y un esquema, ya es un logro grande, porque el tener esa política institucional es algo que va a ayudar a hacer cambios trascendentales en el pensamiento de los estudiantes. Empezar de escenarios basados en la problemática que tenemos actualmente tiene una relación directa con los postulados de una educación significativa y también una educación para la vida, como se lo mencionaba también anteriormente. Entonces, esos retos, Pedro, estamos para eso justamente acá, para asumir posteriormente esos retos, para poder promover este tipo de cambios, pero estos cambios van a ser progresivos, poco a poco, pero seamos parte de esos cambios principalmente. Ahora, continuaremos con nuestros temas de análisis. Los juegos. Los juegos son parte no solamente de un nivel determinado. Distintas teorías señalan la importancia del juego educativo en cualquier nivel y en cualquier modalidad. Recuerdo hace unos años que tuvimos un programa de formación y viene un docente y nos dice, vamos a jugar. Vamos a nosotros ver siluetas y también vamos a ver cómo podemos movernos con colores. Y ahí teníamos una persona que trabaja con nosotros, decía, pero eso es pues para inicial, para primaria, trabajen eso con secundaria. Nosotros estamos aquí para generar conceptos, generar teorías, mencionaba, ¿no? Pero el juego, señores maestrantes, es y debe ser parte de todo proceso de formación. Y es que a partir del juego nosotros vamos a poner en énfasis no solamente el trabajo de los contenidos, de las soluciones y el método, sino vamos a buscar otros procesos mentales que nos van a ayudar a interiorizar los conocimientos, las teorías, lo que tengamos en su momento de reflexión. Estos juegos tradicionales, por ejemplo, pueden ser estos: loterías, serpientes, escaleras, dominós, memoramas, rompecabezas, maratones, dados, cartas, cálculos. Hay una infinidad, pero tiene también un objetivo. Se adaptan al tema de ejercitación, particularmente en la educación básica, matemáticas, ciencias naturales y otros. Pero por hoy podemos mencionar que no exclusivamente este tipo de juegos pueden ser netamente tradicionales y lo que menciona acá el autor hacia matemáticas y naturales. Nosotros tenemos también ahora unos nuevos conceptos que son adecuaciones curriculares y adaptaciones curriculares. Eso quiere decir que algo que nosotros manejamos ahora lo puedes mover, cambiar y lo puedes llevar en otros niveles. También tenemos este otro tipo que son los juegos de ferias.
Los juegos de ferias, por ejemplo, lanzar dardos para llegar a un concepto, la pesca para la ejercitación de probabilidades, los globos, las canicas, tiro al blanco, ruedas de fortunas, canastas, etcétera. Son juegos que adaptados a los temas de ejercitación permiten evocar conceptos, clasificar, encontrar probabilidades. Y en esto va a ver mucho la creatividad del docente. Eso de los tiro al blanco, por ejemplo, es muy interesante. Agarras los dardos, haces de una base de cartón un tiro al blanco y colocas diferentes números en cada lugar. Los estudiantes van y con el dardo lanzan y al lugar donde les llegue el número que les haya tocado, ya puedes ver en la parte posterior uno que está de apoyo, va a estar, ese número va a representar un tema determinado y le puedes preguntar qué entiende o qué es lo que ese contenido que se haya desarrollado anteriormente. Mediante el juego, al azar va a encontrar un tema determinado para poder trabajarlo. Incluso ahí no solamente es como un tema de evaluación, sino también como desarrollo. Y te puede mandar una consigna. Ve hacia cualquiera de tus compañeros y pregúntale tales cosas. Entonces, mediante el juego puedes hacer una dinámica de participación hacia todos los que están dentro del grupo. Lo más importante en esto es motivar la creatividad de los docentes y el juego de los estudiantes también. Te ayuda mucho este juego a este nivel para romper esquemas mentales de preferencias. ¿Esto por qué les digo? Emocionalmente las personas siempre sentimos apego o queremos ser aceptados tanto por los estudiantes como también por los docentes. Si un estudiante tiene la sensación de ser preferido o relegado por el docente, este tipo de juegos que son al azar pueden romper esos esquemas de preferencias o de pensamientos que están dificultando las actividades en el aula. Los juegos lógicos relacionados con conceptos de manera lógica. Juego de minas, por ejemplo, se trabajan con dados, donde son los que están acertados, los que no son acertados, se van construyendo rutas y también se van construyendo ahí sanciones. Juegos con graficadores, le das una relación a cada uno de los puntos y en cada uno de los puntos vamos a ir viendo que tiene algún concepto, tiene un contenido relevante. Se resuelven ejercicios y se obtienen un graficador por acierto. Si algo es positivo que vas haciendo, entonces te van dando las partes con colores y tú vas rellenando los gráficos. Mientras las respuestas más asertivas que tú vas teniendo, vas a ver que los grupos van a ir concluyendo ya con colores toda la gráfica que tienen. Eso se puede hacer mediante concurso de grupos y mediante acierto o desacierto en base a preguntas también. Se trabaja muy bien este tipo de graficaciones con grupos y competencias. Si generas grupos de 5, unos 4 grupos, son 25 estudiantes, ves estas graficaciones y al interior de cada uno de estos números que tienes acá, puedes ver tanto conceptos, esquemas, narraciones, juegos, pueden hacer incluso hasta desplazamientos también, salir a hacer una consigna, ve a traer una cosa. O sea, que no solamente sean el abordar conceptos, teorías que vas a desarrollar, pueden ser también algún tipo de consignas. Ve hacia el otro curso, averigua quién es la persona que tiene mayor edad, eh, anda hacia la dirección, pregunta cuál es el docente que es el más antiguo. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de graficación y de juegos entre contenidos, consignas y también desplazamiento a los estudiantes que sin darse cuenta van a poder ir abstrayendo esos contenidos y van a ser más receptivos hacia ellos porque van a tener en cuenta que han abordado ese contenido mediante un juego. ¿Cuál es entonces la consigna con todo esto? De hacer posible espacios que el estudiante pueda recordar. Juegos computarizados. Estos últimos juegos computarizados ya se los tiene mediante software, apps, que se los puede desarrollar.
Se pueden algunos también adecuar, tengo ahí entendido, hay otros que los puedes poner también teorías al interior, y ya se los pueden incluso bajar en línea, de acuerdo a lo que tú estás queriendo hacer. Acá, opiniones sobre los juegos, señores maestrantes. Ruth, Estela están también acá, Leslie, Alicia, sus No, La opiniones. palabra, doctor. la palabra. A ver, ¿quién nos está hablando? Ruth, 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 doctor. ¿quién más estaba para que lo escuchemos después? A Gilbert. Está con Grover, nosotros. Grover. Ah, y Luis también. Hay varios. William también quiere conversar. Miriam también. Bueno, hasta ahí nomás pararemos. No vamos a tener tiempo con todos. Te escuchamos, Ruth. Em, Hablando de estrategias, doctor, es muy importante, yo creo que para motivar al estudiante su cognición. De ahí que, por ejemplo, los juegos es una didáctica que se aplica de acuerdo al tema que vamos a abordar en principio. Es bien importante y según el tema que nos va a tocar avanzar con los estudiantes, tendríamos mm, que adecuar el juego, porque es una manera también, como hace rato durante el desarrollo del tema decíamos, que viendo y también podemos decir haciendo, mm, adquirimos mayor conocimiento, mayor ah, atención en el estudiante para que lo más importante, que es nuestro objetivo, que se quede con el estudiante de parte del tema. Entonces podemos ah, ver esta estrategia de juegos, nuevamente digo, contextualizando y adecuando de acuerdo al tema. Por ejemplo, nosotros mucho aplicamos, yo trabajo en una extensión de la siglo XX y siempre los estudiantes, como una de nuestras fortalezas, las extensiones, salimos como casera a, a ferias de salud. Ahí, por ejemplo, siempre estamos con la parte de estos juegos y a los chicos, por ejemplo, se les cualifica a través de la enseñanza didáctica. O sea, estos juegos aplican los chicos a las personas, o sea, a la comunidad, para ver cuánto les han entendido por decir, en los niños, um, un tema, salud oral, por decir, lavado de manos, que siempre estamos adecuando especialmente para los niños. Entonces, en ese entender, por ejemplo, es muy importante pues hacerles conocer y hacerles ver de que estos juegos sí sirven en el contexto, ¿no? Gracias, doctor, por el momento. Bueno, gracias, Ruth. Es cierto. Los juegos pueden tener diferentes formas, no solamente para interiorizarse un contenido, sino también para buscar esta interrelación. La extensión universitaria es muy importante y si lo trabajamos mediante un juego, una forma de poder realizarla que sea mucho más ameno, va a tener resultados más significativos. Vamos en esta secuencia entonces. Gregorio, William y Gilbert. Bien, gracias, doctor. Buenas noches, estimados participantes. Efectivamente, el juego hay que ver de dos perspectivas. Uno, cambio de actividad que fortalece y también ayuda a recordar al estudiante el proceso de aprendizaje. Desde otra perspectiva, el juego es cambio de actitud. Entonces, ese cambio de actitud también fortalece la parte anímica, la autoestima del estudiante, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes. Por ejemplo, yo como una experiencia, por ejemplo, decíamos hacer una composición. Un estudiante, un concepto, otra y otra. Así se construye un concepto, por ejemplo.
o una canción, entonces es interesante construir, lo único tienes tiempo, ¿no? Tiempo es la que hay que, por grupos, es interesante, que el cual fortalece en cierta medida, no lo haces que en el momento, sino de la acción que estaba, recuerda y tiene al instante el concepto como tal, ¿no? Entonces, es importante y desde la perspectiva de las estrategias o de las inteligencias de los 8, solamente 2 estamos ahí haciendo que sea efectiva y las demás casi hemos obviado, ¿no? Entonces, en algunos aspectos, tal vez algunos y otros, el juego o algún corporal, artístico, algunas cosas le hacemos acompañamiento, pero no como ¿no? Como una estrategia de aprendizaje. Yo creo que hay que empezar con estos socializaciones con una nueva manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer lo que es la construcción misma del conocimiento, debemos hacer que desarrollemos con todos los tres aspectos que se tienen, ¿no? Desde la diversidad cultural, desde la diversidad de espacio y tiempo. Muchas gracias, doctor. Y Gregorio, has tocado un punto muy interesante, que es el que una estrategia va a ser muy positiva mientras tengamos diferentes tipos de intervención que vayan a ir favoreciendo lo que estamos trabajando. Bien, tocas las inteligencias múltiples, por ejemplo. Desde ahí hay algunas que se van a abocar exclusivamente en los contenidos a una de ellas. En lo posible, si puedes encontrar una estrategia que abarque más de 2 o 3 tipos de inteligencia, va a ser mucho más posible. Va a ser muy raro encontrar que una aboque a todas las que tenemos, pero sí en la planificación ya debemos mencionar, los juegos nos pueden ayudar a nosotros a llevar a cabo diferentes etapas de trabajo como los que hemos visto anteriormente. En un juego podemos trabajar varios procedimientos de una estrategia, de las estrategias que estamos viendo. Ahora sí, William y luego Gilbert. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, Bien, William. me pareció muy interesante, ¿no? Justamente tocar esa estrategia. Y cabalmente yo trabajo con un cuadernillo que lo he tratado de elaborar Ah, pensando en esto. ¿Por qué? Porque aquí, en primera parte, yo les doy algo de técnicas de estudio que ayudan, ¿no? A los estudiantes a saber aprender el aprender, lo que habíamos llevado en los módulos anteriores. sí. Luego tengo una parte donde es el pasito a pasito, donde ellos tienen el reto, que es como un juego, de que todas las personas que llegan puntuales tienen que leer 15 minutos, todos en silencio, ¿no? Llegas a la clase, lees tus 15 minutos y luego de eso les doy un sello como recompensa, ¿no? Y los estudiantes, la reacción es increíble porque esto comenzó en base a una aplicación que yo tenía que era para concentrarse. Esto era un bosque y cada vez que tú te concentrabas 10 minutos, 20 minutos sin distraerte, crecía un arbolito en tu bosque. Entonces yo en principio lo hacía con árboles, pero ¿qué es lo que pasaba? Que mis estudiantes le ponían mucho más tiempo para realizar el árbol y realmente tenía hasta cuadros de 1 metro por 1 metro, pero con unos dibujos hermosos. Yo decía, pues el enfoque no es ese, ¿no? Si bien es algo estimulante, pero lo importante es que ellos puedan concentrarse esos 15 minutos o 20 minutos en la lectura, ¿no? Y por eso es que pasé a esto de lo que son los celitos y el resultado es increíble porque los estudiantes entre ellos compiten. ¿Cuántos años tienes? Te voy a ganar que esto, ¿no? Y se vuelve un poquito mucho más ameno y un poco más entretenido el poder estudiar porque a veces parece que es una carga o pareciera que tuviera que ser una carga, pero no es así. Aparte también tengo aquí lo que son logros personales, donde son igual retos que dicen, ¿no? Llegar a clase puntual 6 veces y te tiqueas. Luego participar en clase 10 veces, ¿no? Cuentas cuántas veces has participado y te tiqueas. Y vas empezando a cumplir los logros. Incluso aquí hay una parte que es participar en la entrada universitaria. Tuvimos nuestra entrada universitaria y es algo que obviamente es también cultural y es parte de la formación en la que nosotros estamos. Pero lo que yo veo es que a veces el estudiante lo toma como una carga.
Pero con estos juegos, estas actividades que realizo, pues veo que los estudiantes tienen esa motivación y reconocen que están haciendo algo. Porque un juego, ¿qué es lo que hace? Te da moneditas, te da coronitas, te da cosas que te hacen sentir bien, te hacen sentir que estás haciendo algo, que te están reconociendo el tiempo que estás invirtiendo. Entonces, he tratado de extractar eso de los juegos comunes que se utilizan, ¿no? En los celulares para poder llevarlo, ¿no? Dentro de lo que es la didáctica y la aplicación de las actividades académicas a esto, ¿no? Que estoy trabajándolo, bueno, y justamente tocamos este punto y me alegra mucho poder ver, ¿no? Que se puede variar en muchas cosas, en los juegos lógicos, en los juegos de feria también, no sé, algo se me va a ocurrir, pero me parece muy estimulante tratar de intentar que el estudiante no lo sienta una carga el tema de la formación profesional, sino más bien tenga un placer de decir, mañana me voy a ganar otro sello más o mañana voy a hacer esto, ¿no? Voy a tiquear. Incluso tengo algo que es, son los nuevos hábitos, que también eso es con una planilla de control. Ellos se fijan nuevos hábitos y cada día tienen que tiquear 21 días para poder formar un nuevo hábito. Y eso es un reto para ellos, ¿no? Y bueno, obviamente es muy interesante poder ver y aplicarlo, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero gracias a estas capacitaciones, a los cursos que estamos tomando en esta maestría, pues creo que vamos a poder tener resultados que se vean, ¿no? En la realidad. Muy agradecido, doctor, por el conocimiento. Mira, William, me parece que con estas herramientas que tú ya estás aplicando, tiene una connotación bastante importante porque además es algo que se ha dejado de lado en educación superior. Pienso que es un tema de investigación, incluso a nivel de maestría, muy interesante, porque no solamente se está promoviendo de cómo poder desarrollar contenidos específicos, sino está haciendo a la parte actitudinal. Es algo que dejamos mucho de lado en educación superior. Y a través del juego también. Puede que algunos tengan sus propias formas de pensar sobre cómo se va llevando adelante este instrumento, pero te lleva a muchas otras cosas adicionales, el de participar en clases, que haya una autoevaluación, el que pueda llegar a hábitos, este número del 21 es cierto que no es una casualidad, ¿no? Sino que es algo científico que te dicen, si desarrollas una actividad por 21 días, vas a llegar tú a un hábito. Si es que no has llegado a los 21 días, no vas a conseguir el hábito. Entonces, esa parte de cómo promover aspectos actitudinales en educación superior a partir de procesos lúdicos, me parece que es un tema de investigación muy interesante. Felicidades por lo que estás haciendo y no lo dejes, más bien continúa con todo el proceso y en cada módulo que vayas trabajando en la maestría, agarra diferentes elementos para que puedan darle todo el sostén teórico suficiente para que continúes con esta actividad. Felicidades, William. Y ahí para todos, miren, hay un ejemplo que ya se está desarrollando y que ya tiene toda una etapa incluso ya de ejercicio, de que ya lo han puesto en práctica. Bueno, teníamos a Gilbert más y con él cerramos esta etapa de los juegos. Tenemos que pasar a la etapa grupal. Te escuchamos, Gilbert. Sí, doctor. Gracias. Voy a ser más corto, pero para poder avanzar y aprovechar el tiempo. Doctor, yo quiero destacar esto. En una anterior fuente laboral donde llevaba adelante las actividades, se manejaba mucho este tema de las dinámicas, ¿no? Especialmente con este tema de la educación popular, ¿no? En educación popular generalmente más es el dibujo, más es el juego, estas dinámicas para aprendizaje, para hacer el aprendizaje, la reflexión, el análisis y la acción correspondiente. Por eso en cada una de mis intervenciones a veces hago referencia a ese tema. Pero me parece importante reflexionar también porque, mire, en estos últimos tiempos, si bien las clases en nuestras casas superiores de estudio solamente se abocan a ser en un momento verticales, el tema parece que pasa por el tema de la preparación del tema, de las clases principalmente.
Yo felicito al anterior compañero. De verdad es importante esto, porque el estudiante, el que está exponiendo mismo, hace que se pueda generar diferentes temas, ¿no? Yo lo que he podido observar, por ejemplo, durante este tiempo, es que este tema de los juegos genera espacios seguros, especialmente dentro del aula, dentro del ambiente, dentro de las charlas, los cursos, todo ello. También un aprendizaje que podría ser sin barreras, o sea, con este diálogo que se podría realizar entre, ya no hay el usted, sino el tú y yo, ¿no? Pero también la motivación y el afecto positivo, lo que hace rato decía. Qué lindo es cuando el estudiante, o bien en este caso, el compañero que ha ido a un seminario, a un taller, se sienta parte de ser expositor también, ¿no? De poder ver el tema de ser parte de ese ambiente, de jugar, de poder resolver algún tema. Y por cierto, eso también va a la apertura hacia el aprendizaje, ¿no? Aprender un poco más sobre estas situaciones, la cual se quiere buscar ese objetivo principal, ¿no? Yo creo que, doctor, es importante reflexionar este tema y yo por lo menos veo que es interesante que se pueda destacar más esto, implementar en el tema de la educación superior. Me da luces, doctor, para poder ver el tema de la tesis, por ejemplo, de esta maestría, para poder ir avanzando en que, por ejemplo, la situación de los juegos, de la dinámica dentro de las casas superiores de estudios tenga que implementarse con más fuerza. Nada más, doctor. Gracias. Perfecto, Gilbert. Bueno, hasta acá vamos a cortar nosotros participaciones. Es interesante todo lo que ha estado llevando William y es algo que nos debe a nosotros, que bueno, que nos sirve por ahora como ejemplo. Y además, vayan viendo cuáles van a ser los temas de investigación. Y esos temas de investigación, cómo se pueden ir concretando con este tipo de estrategias que hacen cambios sustanciales en la educación superior. Es necesario, es oportuno ya identificar nosotros qué es lo que está pasando con nuestra educación superior. No podemos nosotros ya estar viendo que una educación superior es aquella muy estratificada, muy verticalista, que solamente acá es el docente que viene y no motiva, sino que solamente avanza las clases y es responsabilidad de cada uno que tiene que ir avanzando. Tenemos que romper esos paradigmas. Estos, estos espacios de diálogo que son así en educación superior y hay que mantenerlos de esa forma. Es algo por lo que siempre yo he estado promoviendo, por lo menos en los escenarios de universitarios donde he ido trabajando y donde actualmente lo estoy haciendo, no solamente a nivel de las universidades de posgrado, sino también en espacios de educación especial como son militares y también policiales, que un espacio de educación superior es de diálogo, es de conversación, de construcción mutua, no es de juzgamientos ni tampoco es de represiones, sino un espacio de educación superior tiene que promover cambios, tiene que ser el espacio fundamental en el cual nosotros podamos ir generar nuevos espacios de formas de hacer educación, diferentes formas de hacer educación. Por eso es que en este módulo nos hemos ido de otra manera, no solamente a conocer, hay otros enfoques de desarrollar este módulo que son herramientas específicas, juegos, cómo hacer, pero todos son direccionales, el que desarrolla el docente y nada más. En este módulo hemos visto desde un concepto de cómo abordar la neurociencia, cómo trabajar la metacognición, cómo trabajar las teorías de desarrollo de conocimientos, que son la base de estas nuevas formas de hacer pedagogía. Vamos a nosotros cerrar con estas dinámicas de organización grupal. Y estas organizaciones grupales son ya bastante conocidas y practicadas en todo nivel. Estas estrategias de aprendizaje con las cooperativas principalmente, las que brindan cierto andamiaje para el aprendizaje. Rompecabezas, aprendizaje en equipos, aprendiendo juntos, grupos de investigación, círculos de estudio, son varios. Hay muchas investigaciones que siguen todavía refutando más y más y más. Yo creo que no es solamente el desarrollar una herramienta de estas,
pienso que es importante generar los lineamientos de trabajo. Las herramientas de construcción ya la va a ir construyendo cada docente, porque si no estás generando recetarios. Ir hacia esos recetas, esas recetas, vas a ir al elemento más bajo del aprendizaje, que es el recordar solamente. ¿Cuál era el procedimiento? ¿A dónde teníamos que llegar? Pero este era el manual. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo nosotros esos escenarios mentales si generamos recetas, si generamos manuales. Es mejor generar lineamientos y que sea el docente el que vaya a definir esos procedimientos de cómo son los más adecuados. ¿Qué? ¿Agua? No, es que jugo. Mónica, estamos con tu micrófono encendido. Vamos a silenciar a Mónica. Ahora sí. La educación, en la educación, el término de andamiaje, que lo tenemos acá, que lo hemos puesto a colación, es utilizado por los maestros para llevar a los estudiantes más allá de su estado o capacidad de desarrollo actual y ofrecerles progresivamente tareas más difíciles. El andamiaje no quiere decir que ahora me encuentro en la situación A y mañana me voy a encontrar en la situación Z. El andamiaje te dice que vas a entrar en la situación A y va a ser todo un proceso que vas a ir siguiendo la B, la C, la D, la E, la J. Entonces el andamiaje te dice cómo puedo ir buscando cambios a través de procesos, a través de pasos que se puedan desarrollar. Las dinámicas de grupo son diversas. Estas estrategias permiten la organización grupal para el aprendizaje de contenidos en un ambiente de colaboración y construcción colectiva. Entre estas pueden ser las binas, las conferencias, paneles. Hace un rato mencionaban los paneles, son importantes. Contenidos determinados para cada estudiante, una temática de discusión y diferentes puntos de vista. En un panel actualmente ya no se desarrollan expertos desde diferentes puntos de vista solamente. Actualmente los paneles siempre, bueno, o mejor dicho, que los promuevan desde representantes sociales. Eso sí va relacionado a una educación basada en problemas. ¿A qué me refiero? Si vamos a trabajar aspectos relacionados al clima, por ejemplo, o a la contaminación, encuentra a alguien que haga representación del Estado, alguien que haga representación de la universidad, alguien que haga representación de representantes sociales, alguien sindicales. El panel nos tiene que ayudar a nosotros a conocer desde diferentes puntos de vista una problemática determinada. El del Estado te va a hablar justamente del acceso a la economía, del acceso a materiales, cómo podemos solucionar eso. Del representante social te va a hablar cómo está incidiendo eso en su población, en la niñez, en la gente, en el barrio. El del sindicato te va a decir cómo hemos hecho acuerdos anteriores que no se han cumplido y que los tenemos que manejar. El de la universidad te va a mencionar lo importante de dar solución a eso por los aspectos y las connotaciones que pueda tener la no solución de ese problema. Esos son diferentes puntos de vista hacia una temática determinada. Esas sí son diferentes formas de ver un tema social ante un evento que está ocurriendo actualmente. Si podemos enfocar desde ese punto de vista los paneles y los puedes relacionar con juego de roles, mejor. Agarras los paneles, todos los estudiantes, y a cada uno le dices que haga una interpretación desde esa responsabilidad que pueda tener sobre el ejemplo que les he ido dando. Entonces les digo, una forma de dinámica no tiene que ser vertical. La creatividad, la innovación del docente es en este momento del contexto en el cual nosotros tenemos que trabajar. Cuando les pidan recetas, les pidan modelos exclusivos,
no estamos yendo en función a lo que actualmente nosotros estamos promoviendo como una educación creativa, reflexiva, crítica. Estamos volviendo a algo negativo que no nos ayuda para nada. Lo que tenemos acá son ejemplos de dinámicas de grupo. Si van a escoger una de ellas, no las apliquen tal y como está. No, eso rompe la estructura mental. Traten de conocer un Philips 66, trabajenla con un panel. El panel trabajenla desde un enfoque de educación basada en problemas. Hagan siempre esa diferenciación para que sus ejercicios de educación superior sean diferentes. Con estos señores maestrantes, habríamos nosotros cerrado el módulo de las estrategias de aprendizaje en educación superior con estas reflexiones y con estas herramientas finales. Vamos a pasar toda esta presentación al grupo de WhatsApp para que puedan ustedes revisarlo. Como hemos mencionado al principio, vamos a tener una evaluación exclusivamente desde la diapositiva 50 hasta la diapositiva 55. Sobre esta va a ser nuestra evaluación, solamente esas diapositivas. Y con eso vamos a cerrar nosotros el módulo. El cuestionario, entiendo, va a estar habilitado, si no es en lo posible desde el día de mañana. Voy a pedir a Nelson y a Roberto también de que puedan habilitar este cuestionario hasta la finalización de la semana. Si es que me aceptan, hay muchos docentes que también requieren ir resolviendo algunos temas de presentaciones. Lo vamos a ir trabajando a nivel inbox, por favor, para que podamos nosotros cerrar de la mejor manera este módulo. Espero que todas estas sesiones que hemos trabajado y los contenidos que se han ido facilitando en plataforma hayan sido de utilidad y que puedan ayudarnos por lo menos un poquito a cambiar nuestras prácticas profesionales en educación superior. Con esto, señores, habríamos cerrado. Que les vaya muy bien en el programa de maestría. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.